Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Un Encuentro con la Verdad. Les saluda a su hermano y amigo el pastor Ricardo Pérez de la iglesia Centro Cristiano El Mesías en la zona centro de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Y también pastor en la iglesia Centro Cristiano El Mesías en Apodaca, Nuevo León. Como siempre lo he dicho, para nosotros es un placer, es un privilegio poder estar detrás de estos micrófonos en sintonía con usted, ahora a través de la 90.5 FM, 90.5 FM Radio Nueva Vida. Estamos aquí desde la cabina en la iglesia, en el templo Sinaí, transmitiendo para que usted pueda escuchar palabra de Dios en esta tarde. Y bueno, pues le invito a que no le cambie, corra la voz, dígale a sus amigos, dígale a sus contactos en Facebook también, que nos están siguiendo, que ya empezó el programa Un Encuentro con la Verdad, para que reciban el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, en esta tarde tengo dos invitadas muy especiales, unas hermanas, miembros de nuestra iglesia aquí en Matamoros y también colaboradoras en nuestro ministerio, mi hermana Noralba Sánchez. Y es que la hermana que nos ayuda aquí, Noralba, se llama Rosalba. Y a Rosalba le digo Noralba, y a Noralba le digo Rosalba. Pero no, ahora sí es Noralba Sánchez. Dios te bendiga, Noralba, ¿cómo estás? Igualmente, pastor, muchas gracias. Igual Dios bendiga a todos los que nos están escuchando y están sintonizando la radio en este momento. ¿Cómo te sientes? Muy contenta y agradecida con Dios por tener la oportunidad de participar en este momento, de compartir todo lo que Dios ha hecho, de poder llegar a compartirles en este momento todo lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ha ido transformando mi vida. Tú eres un testimonio viviente. Yo viví una de las etapas de sanidad, de restauración, de restitución en tu vida, tu ministerio. Y yo puedo decirle a la gente que nos está escuchando que Dios es bueno, Dios ha sido bueno contigo. Dios se ha manifestado en todas sus facetas, como el Dios sanador, como el Dios proveedor, como el Dios libertador. Y bueno, y si la gente supiera todo lo que tú has vivido, las experiencias que has tenido, y bueno, para eso te invitamos el día de hoy, para que nos compartas un poquito de cómo fue todo eso. Pero antes también queremos darle la bienvenida, pues aquí está Noralba Sánchez, pero también está su mamá, mi hermana Graciela. ¿Graciela qué, hermana? Cruz. Mi hermana Graciela Cruz. Hermana Graciela, acérquese al micrófono y salude a toda la gente que nos está siguiendo. Buenas tardes, pues yo los saludo y pues me siento bien contenta de que nos hayan invitado a la radio. ¿Se puso nerviosa cuando le invité? Me puse nerviosa porque es la primera vez. Pero ¿qué dijo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué voy a decir? Dije, pues yo voy a decir que estoy bien agradecida con Dios, en que Dios nos ha bendecido. Y pues me siento bien contenta porque yo declaro que todos mis hijos serán cristianos. Amén. Y mi esposo y yo también. Ahorita le mandamos saludos a nuestro hermano José Ángel, esposo de mi hermana Graciela, sí, que estamos seguros que nos está escuchando a través de la 90.5 FM. Hermano José Ángel, Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, que aquí tenemos parte de ella, a Noralba y a su esposa. También le mandamos saludos a Jacinto, a Chuy, ¿quién más? A Viviana, ¿quién más? A mi hermana que está en Houston. Tu hermana que está en Houston. Bueno, si nos está escuchando por internet, ¿por dónde nos podemos invitar a la gente que nos oiga por internet, Chuy? ¿Por la misma aplicación? ¿Sí? Si usted quiere escuchar la programación de Radio Nueva Vida, la 90.5 FM, puede buscarnos en la aplicación para su dispositivo móvil Listen 2 My Radio, así como lo oye, Listen y luego el número 2 y luego My Radio, así como se pronuncia en inglés, Listen 2 My Radio. Abre usted la aplicación
y pone en el buscador igual, ¿verdad? Radio Sinaí Matamoros con minúsculas, y ahí le va a aparecer un reproductor y ahí va usted a seguir por internet toda esta programación, las 24 horas del día, los 365 días del año. Mandamos saludos también a toda la gente que ahorita nos está siguiendo a través del Facebook, a través de mi página de Facebook, www.facebook.com/Ricardo Pérez 71. Invito a todos los contactos que compartan este video ahí en sus muros para que sus amigos también puedan recibir ese mensaje que nuestro corazón necesita, ese mensaje que Dios tiene preparado para nosotros, para ti y para mí. Bueno, pues Noralba, empezamos contigo preguntándote. Yo sé que eres una mujer, una profesionista, que tienes tu negocio, tú te dedicas a la fotografía. Así es. Eres fotógrafa profesional, pero queremos que la gente te escuche cómo era tu vida, cómo fue tu vida. Para empezar, ¿dónde naciste tú, Noralba? Yo soy de aquí de Matamoros, Tamaulipas. Tú eres matamorense. Así es. Con todo orgullo. Amén. Así es. Qué bueno. Aquí naciste. ¿Cómo fue tu vida desde que eras una niña, desde que tienes uso de memoria? ¿Cómo era tu vida, Noralba? ¿Tú naciste conociendo a Cristo? ¿Tu familia era cristiana? No. Compártenos un poquito. Yo recuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo, fue porque me tocó vivir un proceso difícil en la vida, perder un ser querido. No era de sangre, ¿verdad? No era familiar, pero era un ser querido, una persona que estaba a mi lado. Y cuando él fallece, uno siente que el mundo se te va a venir abajo y... ¿Ese ser querido falleció? Así es. Entonces él fue un compañero mío de 10 años de mi vida. Entonces cuando él fallece, pues todos los conocen, la ciencia, o sea, los doctores, depresión, y pues es lo que nosotros creemos, es depresión, pero Dios me mostró que eso no era depresión. Entonces yo me acuerdo que todas las noches yo despertaba en la madrugada a las 3 llorando. Yo decía que yo me quería matar, la vida no tenía sentido. Yo recuerdo que yo doblé mis rodillas esa noche llorando y yo le dije a Dios que yo había escuchado que los que sentíamos ese hueco y ese vacío era porque estábamos lejos de su presencia. Y yo le dije a Dios llorando, sácame de este túnel, sácame de esta oscuridad, sácame de este vacío. Le dije, ayúdame a encontrarte, Señor, pero ¿dónde, Señor, yo te voy a encontrar? Pero yo estaba ahogada en llanto, llorando, clamando a Dios sin yo no conocer nada de Dios. Yo no conocía nada. En eso yo vi pasar una sombra. ¿Qué edad tenías cuando sucedió eso? 27 años. 27 años. Yo vi pasar una sombra detrás de mí y yo dije, no tengo miedo, y seguí clamando a Dios, llorando. Le decía, sácame de este túnel, sácame de esta oscuridad. Cuando yo vi pasar la sombra de regreso, y ahí sí me dio mucho miedo y me metí en las cobijas porque pues yo no conocía. Y al siguiente día conocí a una amiga cristiana en un evento. Yo empezaba a ser fotógrafa y ella dice que no entendió, ella sintió detenerse y da la casualidad que, o sea, ¿Tu amiga era cristiana? Era cristiana, mi amiga Carla, que fue el instrumento Carla Cerda, que fue el instrumento que Dios usó para llevarme a sus pies. Y de ahí Carla me invitó a cenar, salimos. Cuando ella me dice que me suba a su carro, abro la puerta y la Biblia está en el asiento de su carro, y yo me quedé, ¿eres cristiana? Y me dijo, sí, cuando tú gustes yo te invito a la iglesia. Y ahí yo sentí y entendí que Dios había contestado a la petición que yo le había hecho el viernes llorando, y así fue como yo llegué a los pies de Cristo. Yo empecé a ir a la iglesia los domingos. Yo me acuerdo que mi papá, mi mamá se enojaron. Mi papá me dijo que porque yo, siendo católica, tenía que ir a la iglesia cristiana, que estaba mal. Y sin embargo yo seguí yendo a la iglesia cristiana. Yo no me di cuenta en qué momento yo dejé de despertar a las 3 de la mañana. Vamos a preguntarle a tu mamá por qué hacían eso, hermana. ¿Qué veía usted en Noralba cuando ella estaba en esa depresión, esa experiencia que ella tuvo de la muerte de ese ser querido? ¿Qué pensaba usted o cuál fue su reacción en esa época? Pues es que siempre estuvieron en la preparatoria juntos y terminaron su carrera en el tecnológico y pues eran novios y pues fueron muchos años juntos, estudiantes, y luego pues ya allí... ¿Usted estaba
Bueno, me imagino que en ese tiempo usted estaba de acuerdo con esa relación. Ah, claro que sí. No había ningún problema con ello. No había ningún problema, pero ¿Y usted veía a Noralba feliz, contenta, tranquila? ¿Cómo la veía? muy tranquila, muy feliz ella. Y después de esa experiencia de perder a ese ser querido, Pues ella cambió. Entró en una depresión, vivía triste, se le notaba en su semblante la tristeza a ella. Ok. Y cuando ella empezó a asistir a la iglesia cristiana, antes de eso, ¿ella no iba a la iglesia católica con ustedes? No, casi no iba a la iglesia. Digo, aquí estos programas que hacemos en el radio, esos programas no son para atacar ninguna denominación, ninguna doctrina, simplemente estamos hablando de experiencias, Sí. experiencias con Dios. Sí, no. Estos programas son hechos para todos nuestros hermanos, tanto católicos, cristianos, toda persona que conoce la palabra de Dios, la Biblia, así que no, para que nadie se sienta atacado. Entonces, ella no iba antes con ustedes a la iglesia A la católica. iglesia católica no. Ella empezó a ir a la iglesia A cristiana. la iglesia cristiana, sí. Y su inconformidad, ¿por qué era? Cuando ella empezó a ir a la iglesia. Pues, ¿Qué concepto tenía usted de la iglesia cristiana o no conocía nada de la iglesia cristiana? no conocíamos nada de la iglesia cristiana. Ujú. Hasta que un día ella me llevó por primera vez, hace 5 años, a su iglesia. Ujú. Y fue cuando noté yo que todo fue cambiando en mí, las cosas cambiaron. Sí. Y luego, pues la vez que yo me enfermé, pues yo hablé con Dios y le dije que si Él me sanaba, yo me bautizaba en lo cristiano, y pues lo vi. Y hace 8 días fui con el médico y pues me siento bien agradecida y bien contenta, porque después de ser diabética me dice que no tengo azúcar, que la tengo en 109, y que no traigo colesterol y que no traigo triglicéridos. Gloria a Dios. Cuando yo siempre traía triglicéridos y colesterol, y yo pienso pues que es porque declaro mucho y yo le pido mucho a Dios mi sanación, y pues tengo mucha fe en Dios. Pero esa fe llegó a usted con la experiencia que tuvo Noralba. Si Noralba no hubiera pasado por esa experiencia, si Noralba nunca le hubiera llevado a la iglesia, ¿usted todavía estaría enferma? Todavía. O a lo mejor ya no estaría ni aquí, hermano. A lo mejor ya no estaría ni aquí. Wow, ¿qué opina de eso, Noralba? Yo recuerdo mucho cuando yo llegué a los pies de Cristo, mi amiga Carla me dijo, ¿serás salvo tú? Saludos a Carla de la Cerda, que yo la conozco, a su mami. Yo recuerdo que ella me dijo, serás salva tú y toda tu casa, lo dice la palabra de Dios. Y yo se lo platico ahora a ella, que yo dije, yo me sonreí por dentro de mí, dije, estás de verdad que está loca, seguramente yo me voy a convertir, y más toda mi familia. Y ahora que seguimos siendo amigas, yo le digo a Carla, de verdad que la palabra que tú soltaste, es verdad, por tener conocimiento en Dios, esa palabra, después han pasado ya casi 13 años de aquella ocasión, le dije, la palabra de Dios se está cumpliendo en mi casa, porque me convertí yo, y aunque ellos no querían, los hemos ido metiendo en el redil, y la palabra de Dios se está cumpliendo. Wow. ¿Qué experiencias has tenido? Tú dices que conociste verdaderamente a Cristo a través de esa invitación en la iglesia. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Bueno, es que yo ahora lo entiendo, porque así habemos demasiados cristianos. Yo llegué a la iglesia cristiana en el 2008, pero vemos demasiados cristianos que realmente solamente somos de banca. Habemos cristianos que estamos ahí, decimos ser cristianos, pero realmente tenemos los ojos espirituales cerrados. Yo, mi conversión, cuando Dios abre mis ojos... ¿A qué le llamas tú cristiano de banca? Cristiano de banca es que desobedecemos la palabra de Dios. Decimos que vamos a la iglesia, pero no entendemos sus mandamientos, ni sus leyes, ni sus estatus. Sí vamos a la iglesia los domingos por un compromiso, pero en realidad no entendemos nada. Y yo lo sé, porque yo me llamaba así, porque aunque yo iba a la iglesia cristiana, yo tenía, ¿verdad?, que por amigas, por lo que tú quieras, que vamos a que te lean las cartas, que vamos aquí, que vamos allá como un curandero, y tú lo ves normal, tú piensas que eso no es malo, no, malo es la magia negra, no la magia blanca. ¿Tú llegaste a practicar eso? Yo a practicarlo, hacerlo yo no, pero yo sí iba a esos lugares. Sí visitabas esos lugares. Así es, en desesperación, porque muchas veces estamos mal. Nosotros creemos que la solución está en esos lugares.
Yo en mi desesperación, cuando yo le llamaban depresión, que realmente entendí que no era depresión, que esas eran opresiones demoníacas, que había una guerra espiritual. Entonces fue cuando a mí se me abrieron los ojos. Pero ¿dónde se me abren los ojos? Cuando a mí me invitan a un retiro, una hermana de la iglesia me invita a un retiro a Monterrey, y ahí fue por primera vez cuando a mí me tocó ver una liberación, ver cómo los demonios habitan adentro de las personas, y que los demonios habitan y la gente no lo sabe. Y así como estaba yo, hay mucha gente. Pero ¿qué fue lo primero que viste? O sea, ¿fuiste a ese retiro? ¿Hubo alguna predicación? ¿Hubo oración? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que empezaste a ver esa manifestación de espíritus? Cuando el pastor estaba conmigo y cuando empieza a orar por mí, yo pierdo el control de mi cuerpo, yo pierdo el control yo sentí donde mis ojos se cerraron, mis manos, mis pies se cruzaron, yo sentí que algo empezó a golpear mi estómago y mi mejilla, y yo dije... ¿Tú lo viviste en carne propia? Yo lo viví en carne propia, y yo dije... ¿No solamente lo viste en otras personas? No, yo lo viví. Sino que también lo viviste. Yo lo había visto en las películas cuando uno va al cine, el exorcismo, y ves cosas así, pero yo vivirlo en carne propia, nunca me imaginé yo. Cuando veías las películas, ¿tú pensabas que era nada más una fantasía? Sí, piensas tú que es mentira, o sea, es ciencia ficción, pero cuando a mí me tocó vivirlo, a mí no me dio miedo aquella liberación. Cuando yo me levanté, pues es una historia muy larga que no terminaría de contar. Cuando yo regreso de ese retiro, mi miedo no fue ver lo que había dentro de mi cuerpo, mi miedo fue... Dije, si los demonios existen es porque existe un infierno, y el día que yo muera yo no quiero ir a ese horrible lugar. ¿Cómo es posible que en la Biblia esté escrito que hace 2000 años Jesús echaba fuera demonios, y que nosotros hace 2000 años vivimos en este siglo y que los demonios habitan adentro de las personas y la gente no lo sabe? Y fue cuando a mí se me abren mis ojos espirituales. Pero ahora yo, en todo lo que yo he aprendido en este caminar, una de las cosas que yo digo ahora, no hagas una liberación nada más porque sí, porque si la persona no está firme en los pies de Cristo, que fue lo que a mí me sucedió, la palabra de Dios es bien clara y dice que cuando un demonio sale, va por 7 más, porque consideran que la casa es de ellos, y la palabra de Dios se cumplió en mí, porque pues yo era católica, iba a la iglesia católica, iba a la iglesia cristiana, iba con brujos, a mí me hacen la liberación, y ¿qué sucedió? La manifestación, esto fue peor después. ¿Por qué? Porque ya los demonios no se me manifestaban, se me subían, me respiraban, me bufaban, o sea, y yo no entendía nada. Doy gracias a Dios que no me volví loca, ¿verdad? Porque yo no entendía nada de esto. Yo, al ser católica, yo corrí, yo iba a la iglesia cristiana, iba a la católica, me mandan con unos sacerdotes, los sacerdotes... Un doctor me dice, yo les platicaba el problema, también iba con doctores, me mandan a cierta iglesia con cierto sacerdote que está especializado en liberación. Entonces yo le digo a él todo y me dice, ven mañana. Y cuando yo llego con el sacerdote me dice a mí, mira, definitivamente tú luchas contra un demonio, así me lo dijo, pero ¿tú qué quieres que yo haga por ti? Digo, porque lo que yo puedo hacer por ti desde aquí es extender mi mano, hacer una oración por ti y Dios que te bendiga. Yo recuerdo que en ese momento yo salí llorando y me senté en la camioneta y yo empecé a llorar y le dije, Señor Jesús, o sea, ¿por qué? O sea, yo sé que tú no me vas a dejar. Y yo recuerdo que... ¿Te pasaba seguido lo de las manifestaciones? Sí. O sea, ¿tú estabas consciente cuando venían estas manifestaciones a tu vida? Sí, o sea... ¿Y a usted le tocó, hermana Graciela, le tocó ver alguna vez ese tipo de manifestaciones en su hija? En mi hija, pues nada más. Nomás acérquese al micrófono, hermano. Mi hija nada más, la que la vio fue mi hija Viviana. Viviana fue la que la vio y... ¿Usted nunca le tocó ver ese tipo de manifestaciones? No, nunca ese tipo de manifestaciones. Okay. No. La que la vio fue mi hija Viviana y ya cuando nosotros llegamos, y ya ella ya estaba más tranquila. O sea que nunca le tocó estar en ese preciso momento. No lo vi. Okay. Mi hija Viviana sí lo vio. Entonces, todas esas manifestaciones ¿te ocurrían seguido? Así es. ¿Y qué más pasó? Ahí fue cuando le hablé a mi amiga Carla otra vez y le dije todo lo que me estaba sucediendo, y fue cuando yo llegué a la iglesia al Mesías. Yo sentí que Dios no me dejó sola, porque en esa iglesia me enseñaron lo que era lo del ministerio de liberación, y ahí me creyeron que los demonios sí existen, que ellos nos atacan,
y ahí en la iglesia Lo que es el Mesías con ustedes yo aprendí mucho lo que era del ministerio de guerra. Yo sentí que Dios no me dejó sola en aquel momento, cuando yo no tenía ningún conocimiento de lo que me estaba pasando. ¿Qué puedes pensar tú o el por qué te venía todo eso? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo o la causa por la que esos espíritus venían sobre ti o te estaban atacando de cierta manera tu alma y tu cuerpo? Porque eso es lo que hacen los espíritus inmundos en el cristiano. Cuando eres cristiano, y lo hemos dicho muchas veces en los programas de radio y lo vuelvo a repetir, cuando eres un hijo de Dios, cuando eres un cristiano, el cristiano no puede ser poseído por demonios, porque en el cristiano mora el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios no puede cohabitar con demonios. Los demonios no pueden, los cristianos, perdón, no pueden ser poseídos por demonios, pero sí pueden ser oprimidos por demonios, atacados por demonios. ¿Y qué área de nuestra vida es donde esos demonios pueden atacar? Pueden atacar nuestra alma, que son los pensamientos, las emociones y la voluntad de la persona, y pueden atacar nuestro cuerpo, pues con la enfermedad. ¿Cuál crees tú que haya sido el motivo, Noralba, si lo puedes decir, que ahorita ya después de todas esas experiencias que tuviste, cuál crees tú que haya sido el motivo por el que esos espíritus tenían el derecho de estarte atacando? Bueno, como a lo poco, cuando nosotros vamos con curanderos y vamos con brujos, que fue lo que yo entendí, nosotros abrimos demasiadas puertas. Les damos derecho legal de que ellos entren en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por eso se llama ocultismo, oculto. Estamos entrando en los territorios de Satanás y nosotros en nuestra ignorancia no entendemos lo que estamos haciendo. Y nosotros al entrar en el terreno de él, le damos derecho legal. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que estamos haciendo y retrocedemos... Estás hablando en un sentido espiritual. Así es. Estás dando un derecho legal al enemigo. Que aunque no haya una hoja física, una pluma, un lápiz físico, en lo espiritual, el practicar ese tipo de cosas, como dices tú, el ir con brujos, el ir con curanderos, practicar ocultismo, en lo espiritual se abren puertas, como bien lo dijiste, y estás firmando espiritualmente, le estás firmando un papel al enemigo, a los demonios, a los espíritus inmundos, le estás firmando un papel, como bien lo dijiste, donde tú misma, con esas prácticas, le estás dando un derecho legal, ¿verdad? Así es. Y por ahí es donde vienen y atacan los espíritus. Así es, y como usted lo comentó ahorita, cuando nosotros, en el caso que yo me vuelvo a los pies de Cristo y entiendo, o sea, se me abren los ojos espirituales, cuando yo empiezo a ver los demonios, pero entonces ellos vienen y lo que usted dijo, atacan los pensamientos. Sí, me atacaban los pensamientos. ¿Cómo te atacaban los pensamientos? O sea, pues para empezar, al verlos y quién me iba a ayudar y todo lo que se me venía a la mente, pero eso... No solamente me atacaron así, sino que también en sueños, me atacaron físicamente. Con sueños. O sea, y aparte que me atacaban físicamente, llevándome a una enfermedad que gracias a que usted estuvo en ese proceso. O sea, ¿qué sucede? Porque voy a hablarlo poco. Sí. Cuando yo ya veo los demonios y empiezo a entender todo lo malo que yo había caminado, creyendo que ellos me podían ayudar, los brujos, los hechiceros, como lo llamemos, sea magia negra, sea magia blanca, roja, que son mentiras en la cual el enemigo nos enreda. Y es magia blanca, no tiene nada de malo, tú vas con un curandero para que te ayude. O sea, cuando yo entendí todo eso y se empiezan a manifestar los demonios, ¿qué sucedió? Ellos empezaron a atacarme en sueños. El último sueño, porque no voy a hablar de todo lo que sucede, oigo la voz audible del enemigo donde él me dice, vamos a ver si sigues adorando a tu Dios. Entonces yo recuerdo que al siguiente día, en menos de una semana, como yo tengo un negocio, lo comentamos hace rato, eran gritos en el negocio, pleitos, cancelaciones, el negocio se me andaba quemando, quedó la prueba de ahí. Yo me acuerdo, y no solamente eso, ¿cuál fue? A los 8 días me están declarando un tumor inmenso a mí. Entonces cuando a mí me está diciendo un tumor, cuando la doctora me dice que tengo un tumor,
y me acompañó otra amiga cristiana. Yo empiezo a llorar y yo recuerdo las palabras que el enemigo me había dicho, porque lo escuché en voz audible. Dije, vamos a ver si sigues adorando a tu Dios. Entonces yo comprendí en mi ignorancia, en que yo no tenía conocimiento de nada en lo espiritual, comprendí que era un ataque del enemigo. Cuando yo empecé a vivir la escasez en el negocio y empecé a ver todos esos ataques, claro que como no estás firme en el camino de Dios, yo sentí en un momento de desesperación, de querer salir corriendo. Me están haciendo brujería, me están haciendo aquello. Entonces yo me acuerdo que yo me senté en el escritorio de mi negocio y yo dije que haga todo lo que tenga que hacer, y aún me atacó en mi salud. Pero una cosa sí sé, yo no voy a volver hacia atrás. Yo no sé dónde, Señor, le dije, pero yo te voy a encontrar, aunque sea que sé que no estás ahí, aunque sea por debajo de las piedras, pero yo me voy a aferrar a mi Dios, yo me voy a aferrar a Él. Y me aferré a pesar de todo de ese desierto tan grande, de todas las situaciones difíciles. Y de esas voces que oías. Así es, y que se me subían, me respiraban, me bufaban, me hablaban. O sea, a pesar de toda esa experiencia que fue horrible, nunca, jamás retrocedí. Me aferré a mi Dios, y a pesar de que fueron 2 años, 4 meses con esa enfermedad, porque, o sea, el dinero que ganaba ya sí se iba en médicos, parecía que el dinero se iba por una bolsa vacía. O sea, no me importaba. Yo me aferré a mi Dios. O sea, el enemigo te atacó en todo. En todo. Todas las áreas de tu vida. En la salud, salud, negocio, familia. Todo. Sí, parecía que caminaba un desierto en el cual, pues, que nunca ibas a salir de ahí. Yo recuerdo que cuando empecé a vivir todo esto, me decían, es que hay un ministerio. Y yo me enojaba, yo para ti, era un ministerio para tu vida. Yo no entendía nada de lo que me estaban hablando. Yo lo único que quería yo quería en desesperación, corría a todas las iglesias, yo quería ser liberada, yo quería que me quitaran eso, que me sacaran ese demonio. O sea, eran tantas cosas las que se vivieron. Tú ya habías identificado, ya sabías que todo lo que traías era provocado por demonios. Así es. Y que ninguna pastilla te iba a ayudar, ninguna medicina te iba a ayudar, solamente Dios. Así es. ¿Y cómo fue que vino la restauración total? Cuando todavía hace 2 años yo vivía altibajas en el negocio. Llegó el momento, era una desesperación, que yo todos los domingos se los dedicaba a Dios, iba hasta 2, 3 iglesias todo el domingo. Yo ya no sabía qué hacer. Pero entonces, tú por tu desesperación. Mi desesperación. Yo, pues, lo que pasa es que Dios tiene un proceso y nos hace, a veces nosotros somos tan cabezones que no entendemos, somos nosotros. Entonces, cuando yo empecé a ver, claro, Dios nunca me abandonó, fue cuando yo empecé a meditar en la palabra de Dios, cuando empecé a buscar en la Biblia, cuando empecé a leer la palabra de Dios. Por eso hay una de las cosas que a mí me encanta hablar ahora, y se lo hablo a todos mis clientes, cuando yo veo en ellos la necesidad espiritual, aunque ellos no me lo digan, yo les hablo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, claro, sabemos que el Espíritu Santo, el ayuno, pero a mí en este caso lo que Dios me ha venido mostrando y ha venido tratando conmigo es su palabra. Su palabra me ha ayudado, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Y la palabra de Dios a mí me ha ayudado en muchas cosas, tanto espirituales como físicamente, o sea, materialmente. A mí me gusta, yo he llegado en lo que ahora yo he visto, que nos enseñan en una ignorancia. Prende una veladora, la veladora te va a ayudar. Yo ahora les digo, no, están bien equivocados. Agarra un versículo de la Biblia, y eso es mucho más poderoso que cualquier veladora que tú agarres. Cuando yo me empiezo a enamorar de la palabra de Dios, yo me empiezo a enamorar con la palabra de Dios, donde dice Dios en su palabra, porque mi palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, la división, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. En ese momento yo no entendí ese versículo, yo solamente sé que me encantó, me gustó y me aprendí Hebreos 4:12, y lo empecé a hablar, y lo empecé a meditar, y lo empecé a hablar, empecé como perica, como cotorrito, lo empecé a hablar, hasta que llegó un momento que yo entendí
O sea, yo lo explico ahora. Esa palabra penetró en mi espíritu, penetró en mi alma, penetró en mi razonamiento. Y cuando yo llegué a entender que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, yo ahora les digo a mis clientes, a la gente que le llego a predicar, yo creo que Dios en aquellos años comparaba la palabra de Dios con una espada porque era el arma de guerra hace más de 2000 años. Sí. Pero si Dios bajara, o sea, Dios nos hablara y modificara la Biblia, la versión actual, dijera porque mi palabra es como una granada, porque eso es la palabra de Dios. Y yo me di cuenta cuando yo me enamoro de ese versículo y me enamoro del versículo donde Dios le dice a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que guardes de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y tendrás éxito. O sea, tú te la creíste completamente, nada, sin lugar a dudas, lo que dice la palabra. O sea, a lo mejor en su momento yo no lo creí, yo solamente sé que lo empecé a hablar como perico, como cotorrito. Yo lo empecé a hablar, y yo entendí que hubo un momento en el que esa palabra se impregnó en mi espíritu. Se impregnó. Se hizo real. Uh-huh. Y yo me he dado cuenta que por la palabra he obtenido grandes victorias y grandes guerras que he enfrentado, he ganado la victoria con la palabra de Dios. Y yo recuerdo entonces ahí se cumple lo que dice Romanos, creo que Romanos capítulo 10, ¿sí? No sé si me equivoco, me corrigen. Romanos 10, 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el oír tanto, el recitarte tanto la palabra de Dios, porque sabemos de antemano, hermana Graciela, sabemos que de antemano, porque ahorita antes de entrar al aire usted me dijo algo muy importante. Dice que usted oyó la palabra y usted la creyó y la recita. Usted se la recita. ¿Por qué? Porque en primer lugar la palabra es viva. La palabra es viva, o sea, está viva, la palabra no está muerta. Sí. La palabra es viva y eficaz, como lo dijo Noralba ahorita, y es más cortante que 3 espada de 2 filos. Entonces, cada vez que uno escucha la palabra, la oye o se la recita, sí, nuestra fe se viene fortaleciendo. Por eso dice Romanos 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, usted lo ha experimentado también. Sí, yo lo he experimentado. Me decía que usted se recita mucho el Salmo 37, verso 4, sí, y Isaías 41, 10. ¿Qué dicen esos pasajes? Porque mi hijo me preguntó un día, mami, dime un versículo el micrófono, hermano, que te guste, y entonces pues yo leía la Biblia pero ninguno se me quedaba, y entonces me sorprendí porque hay cuenta que a mi mente me viene al oído Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41:10? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, y usted lo creyó. Lo creí. Y lo sigue creyendo. Y lo sigo leyendo todas las noches. Y se cumple esa palabra. Se cumple esa palabra. ¿Y qué más? No, y dice Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en él. Y él hará. Y esa palabra también la ha creído. La he creído. Y se ha cumplido en usted. Sí, se ha cumplido. A grado tal que ahorita la hermana Graciela está sana de diabetes. Amén, así es. La diabetes se cura. Así es, claro que sí. El cáncer. Así es. Tú dijiste que a ti te habían detectado un tumor. Así. ¿Qué pasó con ese tumor? Una de las cosas que Dios me mostró a mí, que yo lo comparto ahora con las personas que tengo la oportunidad de predicarles, ¿qué fue lo que yo aprendí? Yo recuerdo, no estoy diciendo, claro, que a veces lo que a mí Dios me mostró, con el ayuno se pueden romper muchas cosas, con la oración y todo, pero Dios me mostró a mí, yo recuerdo que ante aquella enfermedad, aquel tumor ya inmenso, yo recuerdo que yo le dije a Dios llorando, ¿verdad? Perdóname, Señor, porque yo he orado, he ayunado, he ido vigilias, qué avivamiento no iba, que yo salía corriendo, hice todo lo que me habían enseñado, pero yo le dije a Dios llorando, perdóname, Señor,
¿Por qué? Porque yo nunca declaré la palabra sobre el tumor. Yo le dije aquella noche llorando porque, claro, casi enfrenté la muerte. La muerte, nunca había sentido la muerte tan cerca y esa vez yo la sentí tan cerca. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios llorando, perdóname porque yo nunca declaré la palabra. ¿Será que si yo declaro la palabra sobre el tumor, Señor, me sanarás? Y entonces fue cuando yo lo comparto. Me gusta mucho compartir esto. Yo me senté en la mesa de la cocina a las 12 de la noche porque yo recibo una llamada de una amiga, una pastora de Colombia que yo tengo, que pronto nos estará visitando aquí en México. Ella me habla y me dice, Noralba, me da palabra, ¿verdad? Y me dice, yo te necesito un favor, necesito que tú ames y atesores la palabra. Entonces yo recuerdo que yo me levanto y me siento en la mesa de la cocina y abro la Biblia en Deuteronomio 7 del 12 al 15 y dice la palabra de Dios, porque a todo yo le pongo mi nombre, porque todas las promesas que están en la Biblia son de nosotros los hijos de Dios, los que amamos y tememos a Dios, las promesas son para nosotros. Y yo recuerdo que yo escribí, yo dije en Deuteronomio 7:12, Noralba, y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto. O sea, te personaliza la palabra. Sí, dice, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Noralba, también bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. En la tierra que el Señor juró a tus padres quedaría. Noralba, bendita serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril ni en ti ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad maligna de Egipto que se ha dicho. Entonces, bueno, así lo dice la versión de mi Biblia. Entonces yo lo hablé por 2 horas. Llorando, yo le ponía la mano en la palabra y yo le decía a Dios, Señor, aquí dice que no habrá varón ni hembra estéril ni en mí ni en mi ganado. Señor, yo no lo dije, lo dijiste tú. Tú has dicho que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Señor, tú has dicho que es más fácil que el cielo y la tierra se acaben, que un ápice de tu ley no se cumpla. Señor, tú no eres hombre para mentir. Señor Jesús, tú dijiste que tu palabra es espíritu y es vida. Durante 2 horas lo medité, llorando, yo le decía a Dios, ¿qué me muestra Dios? Fue de las 12 a las 2 de la mañana, hablando esa palabra, yo voy y me acuesto a dormir, y a las meritas 3 de la mañana yo despierto, y yo empiezo a sentir que algo quemaba mi garganta, yo sentía un chile. Yo entro corriendo al baño, se levanta mi mamá, y me dicen, estás vomitando, y si ustedes escuchaban parecía que estaba vomitando, pero solo arrojaba aire, y arrojaba aire. Vengo y me siento en la cama, y vuelvo a sentir ese chile, eso que me quemaba mi garganta, y vuelvo a entrar al baño corriendo. Se levanta mi papá y me dice, ¿estás vomitando? No, solo arrojaba aire. Cuando yo vengo y me siento en la cama, yo entendí que yo había tenido autoliberación. Yo entendí que con la palabra yo había golpeado aquella enfermedad, y como yo la hablé por 2 horas, ese demonio llamado tumor tuvo que salir de mi cuerpo porque fue golpeado con la palabra de Dios, y por la palabra de Dios yo fui sanada. Cuando me operan y todo, yo voy con el doctor me dice a mí, de verdad, Noralba, que es un milagro que usted tenga su matriz, pero más milagro de Dios es que usted esté viva, me dice el doctor. Yo no lo puedo creer, usted es un caso insólito. Y yo le contesto al doctor, porque la palabra de Dios no miente. Cuando yo logré entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es una espada, por la palabra yo empecé a tener demasiados triunfos. ¿Cuál es uno que me encanta compartir? A mí me han dado profecías sobre un terreno para mi negocio. Entonces yo recuerdo que empecé a declarar la palabra. Deuteronomio dice que todo lo que pisen las plantas de tus pies será tuyo. Y a los 3 meses yo iba todos los días a ese terreno, pisaba el terreno, y a los 3 meses me venden el terreno. O sea, porque la palabra se empezó a cumplir. ¿Qué es donde está el negocio? Amén. ¿Es donde está tu negocio? Así es. ¿Tú pisaste con la planta de tu pie ese lugar? Así es, yo llegaba todos. ¿Y qué dijiste? Esto es mío. Yo llegaba todos los días y yo le decía, Señor, tu palabra dice que todo lo que pisen las plantas de mis pies. Yo he pisado este terreno por más de 2 años. Y a los 3 meses la palabra se cumplió. ¿Tú te has dado cuenta que Dios cumple sus promesas? Así es, a los que amamos, obedecemos los estatus de Dios. A Dios me ha enseñado tanto. Yo ya en noviembre, ya tengo 1 año y medio. En 2 meses a mí me gusta leer la palabra de Dios. Leo la Biblia completa, me encanta. Y en esas lecturas bíblicas que yo tengo, yo estoy aprendiendo demasiado.
porque hay unas cosas de las que a mí me gusta compartir. La palabra de Dios nos dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y quien la coma y quien la use comerá de sus frutos. Así es. Nosotros al meditar en ella estamos declarando vida, que es cuando nosotros declaramos la vida, la palabra de Dios, estamos provocando un rompimiento espiritual alrededor de nosotros, y entonces la vida de Dios se empieza a desatar en nuestro caminar, alrededor de nosotros. Eso es lo que Dios me ha venido enseñando. Por eso a mí hay algo que yo amo, es meditar la palabra de Dios. Yo siempre les digo, apréndanse versículos. La palabra de Dios es como una semillita que cada versículo que tú te aprendes es una semillita que se guarda en el corazón. Y tarde que temprano esa semilla va a crecer, va a florecer. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a enfrentar problemas, porque como cristianos no estamos exentos de un problema, pero cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos aprendemos versículos, cuando nosotros los atesoramos en nuestro corazón y el enemigo viene y nos golpea, esa palabra es cuando florece, y esa palabra es la que nos ayuda a derribar al enemigo, es la que nos ayuda a golpear al enemigo. Porque una de las cosas, cuando yo leía la Biblia, y cuántos no hemos escuchado que Jesús fue bautizado y el Espíritu fue quien lo llevó al desierto. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, yo comprendí que Jesús es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Jesús estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, y cuando Satanás se le presentó 3 veces, Jesús las 3 veces le dijo, escrito está. Sí, yo siempre les digo, a nosotros no se nos ha presentado el mismo Satanás, a nosotros se nos presentan espíritus inmundos, espíritu de cáncer, espíritu de esto, espíritu de fracaso, espíritu de divorcio, espíritu de escasez económica. Son espíritus simplemente. Si Jesús enfrentó a Satanás con la palabra, Jesús ahí nos está dando una enseñanza a nosotros como cristianos, que debemos enfrentar a esos espíritus con la palabra de Dios, con la palabra. Por eso yo escuchaba antes cuando un hombre dice, es que yo soy hombre de palabra, y cuando un hombre dice yo soy un hombre de palabra, todos creemos que ese hombre, la palabra, él la cumple, o sea, no dudamos de la palabra de ese hombre. Ahora yo les digo, yo me hice una mujer, pero de palabra de Dios. Yo siempre les digo, ahora dime cuál es tu problema, yo te voy a decir cuál es tu versículo. Pero por eso yo les digo siempre, a los que amamos, tememos a Dios y caminamos en sus caminos, la palabra se cumple. Porque tampoco, bueno, la palabra trabaja, ¿verdad? No puedes venir a decirme, oye, Noralba, es que yo estoy declarando la palabra y es mentira, no se cumple. No, espérate, yo no te puedo decir eso, porque tampoco puedes estar en adulterio y estar declarando la palabra y vas a venir a reclamar. No, espérate, la palabra de Dios nos lo enseña bien claro. A los que amamos a Dios, a los que obedecemos a Dios, a los que tememos, lo amamos con el corazón y no hacemos nada de lo que a Dios no agrade. La palabra, las promesas de la Biblia son para nosotros. Yo lo creo ahora. Por eso a mí, yo lo viví todavía el sábado. Yo todos los días, mínimo es 1 hora diaria, leer la palabra de Dios. Y yo siempre se los digo, leerla audiblemente. Tú sabrás si la quieres leer en voz baja, la quieres leer en voz alta, pero lee la palabra. No en la mente. No, leerla. Yo les explico. Que te oigas. Sí, yo he escuchado a veces que dicen, es que no nada más es leerla por leerla. No, Santiago nos enseña que, o sea, la palabra tiene poder y en la lengua está el poder de la vida. Y cuando nosotros estamos hablando la palabra, estamos hablando vida. Yo siempre les digo, si tú leíste un capítulo y no entendiste nada, no te detengas, sigue leyendo. Tu razonamiento humano no entendió nada, pero ya hay alguien que sí retuvo todo lo que tú leíste y fue tu espíritu. Y aquí lo importante es llenar tu espíritu de la palabra de Dios. Es que nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es la lámpara es nuestra lámpara para el Señor. Por eso es que a nosotros, nuestro espíritu se debe de llenar de la palabra. Y yo todavía veo lo maravilloso que es Dios conmigo. El sábado me aventé, yo pues era sábado en la mañana, 3 horas leyendo la palabra de Dios en voz alta. Me encanta leerla. Termino de leerla y así como cierro la Biblia, suena el teléfono y era una cotización. Y yo me sonrío de las cosas que Dios hace cuando yo me meto con Él, porque a lo mejor hay quienes somos cristianos y no hemos llegado a la habilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, de escuchar audiblemente su voz,
Pero si nosotros queremos escuchar a Dios, empecemos por la palabra de Dios. A lo mejor no tenemos la habilidad todavía de escucharlo audiblemente, pero si Dios bajara y me dijera, ahí está mi palabra, léeme, conóceme, empieza por mi palabra. Y yo lo he creído ahora, que yo he visto, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, no pasaron ni 4 meses y es como si alguien hubiera abierto las puertas de mi negocio. Empezaron a llegar contrataciones, empezaron a llegar clientes. Entonces, cuando yo ahora leo la palabra, no por lo que Dios te da materialmente, sino por lo que me está dando espiritualmente. Sí. Una de las cosas que a mí me sorprende cuando yo empiezo a leer la palabra, fue que yo empecé a atar a los brujos, a los hechiceros. Yo los empecé a atar en los sueños con cadenas. Yo los empecé a pisotear. Yo me miraba. Todo lo que te atormentaba antes, todo lo empecé a derrotar. ahora tú lo empezabas a atacar. Ahora, antes, durante todo el proceso que yo viví, claro, había muchos ataques espirituales y yo lloraba y decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo oro, si yo ayuno, si yo amo a Dios, si yo temo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo soy cristiana, esto no puede estar sucediendo. Pero yo me di cuenta que cuando yo me empecé a llenar de la palabra, empecé a derrotar muchas cosas espiritualmente. Y no solamente eso, me sonrío con Dios, porque cuando me aviento hasta 4 horas leyendo la Biblia y que por algún momento me llego a dormir, yo siento como me despego en el espíritu y el Señor me lleva a lugares. Es hermoso. Yo siempre les digo, lean la palabra, porque no solamente es lo material, sino es lo espiritual, la riqueza espiritual que Él te da. Yo me amo la palabra porque me pongo a leerla, y cuando me duermo me veo predicando la palabra, me sueño orando por personas, y yo a veces abrazo la palabra y yo la abrazo, le lloro a Dios y le digo a Dios, Señor, taládrame tu palabra en mis huesos, en mis coyunturas, en mis tuétanos, en mi espíritu, en mi alma, Señor, que tu palabra no sea parte de mí. Enséñame a meditar en ella, porque ahora que yo he estado leyendo la palabra, he encontrado tantas cosas que a Dios no le agrada, y aún nosotros como cristianos las hacemos. Y como el enemigo, yo lo digo, el enemigo es tan astuto, él sí conoce la palabra de Dios al revés y al derecho, y nosotros los cristianos a veces no la conocemos, y por eso es cuando el enemigo nos lleva ventaja, porque nosotros hacemos cosas que la palabra dice que no hagamos, y por ignorancia la hacemos, y el enemigo llega ante la presencia de Dios. He aquí tu hija, he aquí tu hijo, tú dices en tu palabra que no hagas esto, y tu hijo lo hizo, y Dios dice, pues es una ley, y Dios, aunque nos ame con el corazón, pero desobedecimos su palabra. Por eso Él le dijo a Josué, meditarás en ella día y noche, para guardarla y hacer todo lo que en él está escrito. Y ahora que la leo, me doy cuenta que hay tantas promesas que Dios tiene para nosotros, y que si no las vivimos las promesas es porque nosotros tenemos ignorancia en la palabra de Dios. Así es. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, nos queda menos de 1 minuto. Pues querido Radio Escucha, querida gente que nos sigue en Facebook, usted escuchó parte de esta experiencia, de este testimonio de mi hermana Noralba, que después de que el enemigo la tenía engañada, la atacaba y la oprimía, conoce a Cristo. Cristo transforma completamente su vida. Ahora ella es una persona que sirve a Dios, que predica la palabra, que tiene un ministerio muy hermoso, y bueno, el día de hoy nos acompañó junto con su mamá. Hermana Graciela, ¿algunas palabras ya para despedirnos? No, pues que estoy bien agradecida con Dios, y le doy gracias por la invitación que nos hizo a la radio. Está agradecida. Noralba. Igualmente estamos muy contentas y muy agradecidas con Dios por haber tenido la oportunidad de compartir la palabra de Él, y yo sé que esta palabra va a llegar al corazón de muchas personas. Amén. Y bueno, antes de despedirnos, quiero invitarlo a que nos acompañe a los cultos. Tenemos prácticamente toda la semana, tenemos reunión. Le aviso, sobre todo a la gente de Matamoros, tenemos nuestra iglesia en la calle, bueno, la iglesia se llama Centro Cristiano del Mesías. Estamos ubicados en la calle 4, entre Juárez y Terán, número 201. Tenemos servicios de oración los lunes de 7 a 9 de la noche. Los martes tenemos culto familiar a las 7 de la noche. Los miércoles tenemos reunión de mujeres
a las 7 de la noche. Este jueves empezamos, cambiamos las clases que teníamos de liberación los viernes, las vamos a cambiar ahora los jueves. Así que la gente que me está escuchando, que va a las clases de liberación, ya no van a ser los viernes, van a ser los jueves a las 7 de la noche. Y el domingo tenemos nuestro culto familiar a las 2:30 de la tarde. Mi teléfono, si usted quiere oración, quiere llamarnos, es el 8681-622830. Este fue su programa El Encuentro con la Verdad. Despedimos a mis hermanas Noralba Sánchez, a su mami Graciela Cruz y a toda la gente por Facebook. Y a usted también, querido radioescucha de la 90.5 FM Radio Nueva Vida. Le deseamos que Dios los bendiga ricamente.